en antisemitismo, en todo lo que ustedes conocen sobre los holocaustos, etcétera, ¿no? También un rechazo muy grande a la moralidad americana, obviamente esto con un trasfondo político muy fuerte, en donde el liberalismo, ¿no? El liberalismo gringo, bueno, estadounidense, se veía con muy malos ojos, y por eso el partido nazi es bastante conservador, ¿no? Es una moralidad bastante conservadora. En fin, entonces existen estas dos formas, ¿no? La primera, el superhombre como un individuo capaz de erigir su propia moral, y dos, el superhombre como un conjunto de individuos que imponen una moral, que se creen superiores moralmente y se imponen frente a los otros, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ¿quiénes creen ustedes que podrían ser los nuevos superhombres o los superhombres en la actualidad? Digo, yo ya he venido dando algunos ejemplos, pero ¿alguien que quiera mencionar un ejemplo concreto? Bueno, Juan Carlos, estás muy participativo, eso está bien, pero me apena que los demás no participen. Pero bueno, por favor, Juan Carlos. Ah, pues un superhombre podría ser, no sé, algún jefe de alguna religión, algún jefe de partido político que tienda a cambiar el ideal pues, de otras personas, que en su caso pues, sería el rebaño, para que siguieran sus ideales. Yo le quería hacer una pregunta. Si el ser dueño de su propia moral es elegir en efectos qué está bien y qué está mal. De hecho, aquí es mucho más radical. Bueno, primero con lo del ejemplo, sí, es un buen ejemplo, pero con lo de con lo segundo, con la pregunta que haces, esto es mucho más radical, porque recuerden cuando veíamos los tipos de libertades, hablábamos de una libertad moral o autónoma, en donde uno elige uno mismo, donde uno elige uno, en donde uno elige adherirse voluntariamente a ciertos principios morales. ¿Sí? Ahí uno no está creando una nueva moralidad, o sea, ya la moralidad existe, ya existe X o Y religión, X o Y movimiento, etcétera, al que uno se adhiere voluntariamente. Pero en el caso de Nietzsche es mucho más radical porque es ser creador de tu propia moral. O sea, no es adherirte a los valores de bueno y malo, porque esos valores de bueno y malo, recuerda que hay un paso previo que ya han sido eliminados, han sido destruidos. Todo lo que la historia o todo lo que ciertas ideologías predominantes, que para Nietzsche era la Grecia clásica y el cristianismo, eso hay que eliminarlo, ¿sí? Eso hay que destruirlo por completo, incluso transvalorarlo, es decir, llamar a lo que le decían bueno, llamarlo malo, y a lo que le decían malo, llamarlo bueno. Esto de hecho, hace parte de un pasaje bíblico, ahora que lo recuerdo. Eh, entonces, la idea es erigir tu propia moral, construir tu propia moral. Es mucho más radical que lo que hablábamos de una libertad moral. Sí, se ve la distinción. O sea, Nietzsche no está buscando que seamos autónomos. Nietzsche está buscando que seamos constructores de una ética propia, personal. ¿Se entiende, Juan Carlos? Sí, es que más que nada ando muy participativo por lo que decía al principio de su video, que era lo principal de su examen. Y pues que era tener todo bien claro antes de... No, me alegra que lo están haciendo. Sí, no. O sea, nunca va a ser un defecto que sean participativos. Pues digo, a menos que me hablen de otras cosas, claro, pero para mí, si tienen que preguntar incluso lo mismo varias veces, yo no tengo problema. Y además recuerden que también están los foros, porque de hecho ahorita ya se nos va a acabar la clase, pero si siguen quedando con dudas después ahorita te doy la palabra, Daniela, pero si siguen quedando con dudas, por favor, de verdad, pregúntenlas. Y bueno, con lo del examen, finalmente no tienen que elegir estas dos posturas de hoy. A mí estas dos posturas me parece, digamos, al menos en el caso de lo de la vigencia, de lo de la aplicabilidad a nuestra época, me parece que ambas son dos muy buenas teorías en donde uno puede encontrar varios ejemplos que aplican a la actualidad. Este, pero bueno, está bien, Juan Carlos, con que preguntes. Y si ya te quedó un poco más claro, pues qué bueno. Y si no, puedes seguir preguntando libremente. Ahora sí, Daniela.
Bueno, del ejemplo de superhumanos, o sea, a lo que dijo Carlos, hay una religión que ya sea que la sigas o no, o sea, como que esa religión establece que este, puedes hacer todo lo que tú quieras, o sea, puedes ejercer tu libertad siempre y cuando no te dañes a ti mismo y a otras personas, y que solamente puedes hacer daño si solo con fines de protegerte a ti mismo. A eso se podría llamarle como un ejemplo de superhumano, o, o sea, pues así como moralmente que se rigen por su ética. No creo, porque ahí estaríamos hablando, o sea, si ya hablamos de un movimiento religioso, al menos en términos de Nietzsche no se da el superhombre, porque recordemos que el superhombre para Nietzsche es un individuo particular. Y si lo aplicáramos en el segundo tipo de superhombre, es decir, en el estilo del partido nazi, pues tampoco sería un buen ejemplo porque como tú estás describiendo esta ética religiosa propuesta por esta vertiente, pues parece ser como muy cada quien haga lo suyo desde que no dañe a otros, ¿no? Mientras que la ética del superhombre nazi es nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los únicos poseedores de una moralidad superior y nos vamos a imponer frente a los demás, aun cuando eso implique cosas de nuevo como las del holocausto, ¿no? O sea, lejos de ser una cosa de, bueno, nosotros nos creemos superiores, pero pues el resto no importa, es como nosotros somos superiores, vamos a pisotear, vamos a matar, vamos a hacer y a deshacer frente a los demás, ¿no? Entonces, sí creo que el ejemplo que tú pones, al menos por como lo describes, no sería un buen ejemplo de superhombre. Sería más bien como una ética, al contrario, como bastante pacífica y de dejar hacer a los demás lo que quieran, ¿no? Sí, el superhombre tiene este carácter impositivo, que por lo que vi, este ejemplo no tendría. ¿Sí, sí se entiende, Daniela? Sí, pero entonces en todo caso, ¿cómo sería un superhombre en la actualidad? Eso es lo que no me queda claro. Ok, cuando ahorita Juan Carlos Gámez hablaba de políticos y líderes religiosos que incluso, digamos, someten a los otros a sus creencias, ahí ya estaríamos hablando más bien de un superhombre. O sea, yo creo que eso sí hay un montón de vertientes religiosas que se creen poseedores de una verdad y de una única verdad, la cual no puede tener otra interpretación, la cual no puede ser vista de otra manera, y que ante esa moralidad todas las demás deben quedar subyugadas, es decir, deben incluso suprimirse. ¿Mm? O también desde el ámbito político también se da esto, ¿no? Digamos, en otro salón ponían como gran ejemplo a Trump, ¿no? Porque además, uno ve un personaje como Trump que hace, de hecho, también una cuestión de muy nichiana, que sería la eliminación de los valores en general, y busca construir su propia moralidad y además imponerla a otros, ¿no? O sea, sus ideales de lo que es la América grande, no la América buena o la mejor América, el mejor país, Estados Unidos, es la idea que él tiene de cómo deberían funcionar las cosas, ¿no? Y luego se levanta frente a cuestiones, digamos que ahorita con lo del coronavirus, ¿no? Que los científicos o los médicos dicen así son las cosas y él dice no, esto no es, ¿no? O sobre el calentamiento global, ¿no? Están también todos los estudios, no, eso no es, ¿no? Como no aceptar otro tipo de moralidades, sino la que él mismo crea y que por lo tanto además es mejor, no solo para él, sino para todo el mundo, ¿no? Para todo un país, para toda una nación. Ese, digamos, sería un buen ejemplo. Oscar, y contigo termino. Oscar. No sé si estás Ah, perdón, hablando y sí, estás estaba muteado. hablando. Querías preguntar si un ejemplo podría ser, por ejemplo, el presidente de México, que, bueno, él siente como que todo lo que dice es verdad absoluta, todo lo que los demás dicen, si no es lo que él piensa, es que son opositores, que son conservadores, son neoliberales, así. Entonces, él, pues, dice algo y tiene muchísimos seguidores que le hacen caso con fe ciega, no se informan, no hacen nada. O sea, todo lo que él dice es como una ley, no sé si eso podría ser un ejemplo. Sí, yo creo que ese también puede ser un buen ejemplo. Sí, es que los ejemplos normalmente se encuentran en los ámbitos de la política y la religión porque es donde más
se da esta creencia de que hay una verdad, de que hay solamente un grupo selecto o incluso individuos particulares poseedores de una verdad y que ante esa verdad las demás no tienen consideración alguna, ¿no? O sea, en el caso de las religiones, de nuevo, no es difícil encontrar una religión que se muestre más abierta a otro tipo de religiones, otro tipo de creencias, y lo mismo con los partidos políticos o los líderes políticos. Es difícil que se dé un líder político que piense, digamos, que le dé voz, aún en nuestras sociedades en donde hay democracias, ¿no? Que en ese sentido se supone que debería tener voz la oposición, pues uno ve un congreso como el que como el que tiene actualmente México, en donde la gran mayoría es morena y cualquier decisión que se quiera tomar, o más bien cualquier decisión que quiera que se tome el presidente, pues se va a tomar porque tiene la mayoría de su lado. Ahí no hay una participación democrática, ¿no? Eh, entonces, ahorita con lo que dice Fer, y bueno, ya con esto de verdad sí, sí termino. Sí, creo que es importante el ejemplo de Fer. Fer está diciendo que sí, Gatell con lo del coronavirus. Creo que es importante el ejemplo de Gatell, sí, de Gatell, porque, ojo a esto, claro, no quiero que se malinterprete como que cualquier persona que proponga una definición o algo que debería ser o cómo deberían ser las cosas significa que ya de inmediato es un superhombre, ¿no? Porque en el caso de Gatell, que este es un tema complicado con la cuestión científica, porque yo no creo en tal cosa como la objetividad científica, y digo esto con fundamentos, con razones. Pero digamos que dentro del ámbito científico es mucho más probable que estas razones no se estén imponiendo porque alguien lo creó, ¿no? Alguien inventó o, digamos, sostiene una postura que piensa que las demás están mal y se acabó, sino que en teoría hay un respaldo científico, si hay un respaldo de una comunidad científica, hay un respaldo, digamos, de experimentos, hay un respaldo de razones lógicas que llevan a asegurar eso, ¿no? Entonces, digo, no sé si está eso específicamente a lo que te estás refiriendo, Fer, pero digamos en general, ¿no? Que haya una voz en cualquier tema que diga, bueno, así son las cosas o así deberían ser, debería seguirse ciertas políticas de seguridad, ¿no? En el caso del coronavirus, el uso de tapabocas, bueno, qué sé yo, no significa, bueno, esta persona ya quiere ser el superhombre e imponernos su verdad. No, porque no es como una verdad que él se está creando, que él se está inventando y la está imponiendo, está presentando sustentos racionales, de nuevo, ¿no? Investigaciones y demás por las cuales, y bueno, y además uno le otorga a esta persona un carácter de autoridad, ¿no? Porque en teoría tiene una preparación en el tema, o sea, no es lo mismo que justamente actitudes como las de Trump o como las del mismo Peje sobre este tema, de no importa, ¿no? Y desobedezco y no me pongo tapabocas y me abrazo con la gente, y porque ese tipo de actitudes si no tienen un sustento, no tienen una razón de ser, ¿no? Simplemente es ellos creyendo que tienen la verdad y que por lo tanto es la única que existe, ¿sí? Entonces sí es importante hacer esa distinción, o sea, no toda persona, o sea, digamos, claro, sus profesores, no porque les enseñen así deben ser las cosas o esta teoría es así, significa que ya sean superhombres o super ser humanos, ¿no? Y quieran imponerles a ustedes una verdad, porque en teoría ellos lo están haciendo a partir de todo un aparato crítico, una estructura de conocimiento en donde ese conocimiento que les están transmitiendo ya ha atravesado un proceso de reflexión, de depuración, de experimentación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento científico. Claro, dentro de la misma ciencia, si bien también ha habido superhombres, eso no significa que, digamos, todo conocimiento científico o que toda postura de autoridad vaya enfocada a ser un superhombre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Quiere el pene? ¿Qué? El otro día dice lo que el pene quiere. Tiene mentalidad de rebaño. Lo que el peje. Ok, sí, ¿Qué ya le me pasa? estaba preocupando. No sabía qué estaba queriendo decir. Ok, lo que el peje quiere. Bueno, sí, pero entonces ahí, claro, si es así, en efecto, como tú dices, él sería el de la mentalidad de rebaño y el superhombre tendría que ser el peje, ¿no? No,
No, Gatell. Es que te había entendido, como me dijiste Gatell nada más, pensé que lo estabas poniendo a él como representación de lo que debería ser o lo que se supone que es un superhombre. Ya. Sí, pero ahí volveríamos al asunto de que sería más bien el líder político en este caso, el que impone su verdad. Y claro, con esto del coronavirus, como hay una agenda política muy clara, muchas veces los ministerios de salud o las organizaciones de salud terminan, digamos, haciendo lo que el dirigente quiere, ¿no? Pero esto sería nada más una muestra de cómo hay una visión que se impone frente a las de los demás. Bueno, jóvenes, pues ya se nos acabó la clase, según yo quería terminarla un poquito antes, si no, ya son las 3 en punto. De todas formas, de nuevo, si tienen dudas, no olviden, me pueden preguntar por el foro mañana. Y el otro lunes nos vemos ya con la última teoría ética, solamente voy a hacer una, que es la más actual de todas, que se llama el utilitarismo. Es muy, muy buena para aplicarlo a dilemas éticos y eso lo vamos a hacer, de hecho, bastante durante la última parte del curso. Vamos a aplicar el utilitarismo para un montón de cosas. Entonces, pues nada, nos vemos la otra semana y cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós. Nos vemos, maestro. Cuídese. Bye. Bye.